Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. De nuevo cumpliendo la cita con todos ustedes. Hoy en el marco de la celebración del Día contra el Trabajo Infantil, un tema que hemos venido desarrollando en el transcurso de esta mañana y que ahora tenemos un invitado también muy especial, como lo son todos nuestros invitados, y es el doctor Anuar Felipe Rengifo. Él es médico pediatra y precisamente lo hemos querido invitar a este espacio porque por encima de todo está garantizarle a todos nuestros niños, a los pequeños, una mejor calidad de vida y decirle no al trabajo infantil. Doctor, muchísimas gracias por estar en este espacio, su espacio. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jenny. Mucho gusto en poderte ver hoy aquí de frente porque no nos habíamos podido Ver ver desde hace tiempo. Me alegra mucho estar en tu programa, que sé que tiene bastante sintonía, y hablar pues un poquito sobre los niños hoy en el marco del Día del No Trabajo Infantil. Sabemos que es muy importante este día porque si hay algo que se interpreta como maltrato en los niños es precisamente obligarlos a hacer labores para los cuales no están preparados. Todo lo que sea diferente a la educación y al juego, orientado hacia su formación personal, es maltrato. Entonces, trabajo infantil es igual a maltrato. Hoy en día sabemos, Jenny, que más o menos 10 de cada uno de cada 10, perdón, de nuestros niños están sometidos a este maltrato que es el trabajo infantil. Exactamente, doctor. Y bueno, antes de entrar como en materia, queremos que nos hable un poquito acerca de su palmarés profesional. Jenny, ¿te refieres a los estudios y esto? Perfecto. Ajá, perfecto. Sí, yo soy tulueño de pura cepa, Jenny. Estudié en el Colegio Nueva Granada mi primaria, el Colegio Salesiano San Juan Bosco en Tuluá, egresado de Medicina y Cirugía de la Universidad Libre de Cali. Estudié especialización en pediatría en la Universidad Libre de Cali. Soy docente de la UCEBA, de la Facultad de Medicina, y en este momento curso una maestría en docencia universitaria con la Universidad Europea del Atlántico de España. Perfecto. Y yo quise traerlo a este programa precisamente porque sé que tiene un amplio reconocimiento en municipios como Bugalagrande, donde sé que también tiene Sí, sus afectos y donde también sé que hizo parte del Hospital San Bernabé, ¿o me equivoco? sí, sí, eso fue por el tiempo, a ver si recordamos, 2002, 2004, allí en urgencias trabajamos precisamente con el doctor Rojas, que ahorita es alcalde. Él era el director en ese momento y hicimos un equipo allí bien interesante en urgencias y conozco ampliamente, digamos, cómo funciona el hospital y pues aprovecho para saludar a todas las personas de Bugalagrande que están hoy en sintonía. Claro que sí. Doctor, queremos que nos hable un poquito acerca del trabajo. Se ha implementado mucho la telemedicina, pero antes de hablar de la telemedicina, ¿cómo le ha afectado a usted el tema laboral? Esto ha sido bien complicado, Jenny, porque esto nos cogió prácticamente con los calzones abajo. Nosotros nadie estaba preparado, nos tocó improvisar un poco y adaptarnos a las situaciones muy, digamos, dentro de la misma situación, comenzar a prepararnos y adaptarnos. Nosotros no hacíamos telemedicina, nos tocó implementarla en poco tiempo, ver toda la normativa con respecto a eso. Y hoy en día, pues comenzamos primero con teleorientación, que era cosas llamadas telefónicas exactamente, y orientar un poco en lo que podíamos sin poder tocar al paciente. Y hoy en día metiéndonos un poco ya en los programas, digamos, legales para el diseño de ese tipo de historias clínicas, donde por un lado podemos escribir y anotar y por otro lado podemos ver el paciente a través de cámaras, digamos, basándonos en la normativa que el Ministerio de Salud y de Comunicaciones tiene al respecto. O sea que en ese orden de ideas, desde que empezó la cuarentena, usted no está atendiendo en el consultorio donde tradicionalmente y donde al final les vamos a decir a ustedes en qué dirección, no lo está haciendo, sino desde su casa. Estamos haciendo alrededor de un 10 a 15% de la atención, digamos, probablemente solo en pacientes, sobre todo neonatos, niños recién nacidos
porque es muy difícil con estos pacientes darnos cuenta a través de los sistemas de telemedicina, pero esto lo estamos haciendo solo ahora que estamos, digamos, digamos ya en una fase de confinamiento inteligente, pero durante la fase de confinamiento permanente prácticamente no hicimos ninguna consulta, excepto en mis labores que cumplo paralelamente en instituciones donde laboro en urgencias, donde sí nos ha tocado utilizar todos los equipos de bioseguridad para poder atender a estos pacientes que definitivamente son urgentes, con dificultad respiratoria o en infecciones severas. Pero en general para la consulta nuestra, de nuestro consultorio, la consulta externa, hasta ahora venimos haciendo un 10 o 15, pero antes hicimos prácticamente el 100% a través de telemedicina y teleorientación. Doctor, ¿la gente ha sido receptiva al tema de la telemedicina? Al principio fueron renuentes y de hecho, digamos, las modalidades o la enseñanza de la medicina en nosotros no fue así. Ninguno, tal vez ahora, y yo que hago parte de la docencia universitaria, yo creo que nos va a tocar unas cátedras un poquito en esto, porque probablemente esto tenga que seguirse dando en diferentes escenarios hacia el futuro y nos va a tocar entrenar un poquito a los médicos en esto. Pero nosotros no tuvimos esa formación, entonces, y obviamente nuestros pacientes tampoco nunca tuvieron esa experiencia y eran un poquito renuentes, pero hoy en día saben que se puede prestar un buen servicio, que podemos ofrecerles nuestra experiencia y nuestra asesoría a través de estos medios, que aunque probablemente no sean los ideales, es lo que tenemos en este momento. Es posible que hacia adelante podamos combinar actividades presenciales con actividades a distancia y esto nos pueda potencializar los servicios que nosotros prestamos en nuestro consultorio. Doctor, la pregunta que muchas personas se hacen de pronto es, bueno, el servicio de telemedicina se puede prestar, sobre todo cuando ya a mí el doctor me conoce como paciente, sabe cuál es mi sintomatología y demás, pero cuando se trata de un paciente nuevo, ¿aplica también? Sí, a eso me refiero. Cuando tengamos un escenario ideal en el futuro, es posible que veamos al paciente primero presencialmente para tener una mejor noción de cómo se encuentra y después sí poder activar telemedicina en el futuro. Hoy en día nos toca sí o sí hacerlo de primera vez. Lo que sí nos puede pasar es que a veces tenemos que ser muy minuciosos con el cuestionario de pregunta-respuesta para poder hacernos una mejor idea del paciente. Entonces eso nos ocupa un poco más de tiempo, pero como de todas maneras tenemos una guía de cómo tenemos que hacerlo, o sea, hemos recibido de parte de los distribuidores de estos programas asesoría en el sentido de cómo debemos hacerla. Estamos tratando de, digamos, ir afinando preguntas y respuestas que de alguna manera nos suplan no estar de manera presencial y hacernos una idea más racional del paciente y de sus patologías. La pregunta que también muchas personas se hacen en el marco de esta pandemia, los niños, es lo que se dice, los niños no hay problema, esto afecta más a las personas de la tercera edad, a las personas que tienen, por ejemplo, problemas de diabetes o tienen problemas de presión alta. Entonces, a veces uno podría pensar que el tema de los niños se relajan, los padres de familia. ¿Qué tan cierto es eso? Digamos que lo que sí han mostrado los estudios a nivel internacional es que los niños tienen, digamos, un mejor desenlace. Gran parte de ellos son totalmente asintomáticos. La gran mayoría que tienen síntomas son síntomas muy leves y su mortalidad ha sido prácticamente muy pequeña, sobre todo en estudios que se hicieron en China y de pronto en Italia y en España. Eso nos da tranquilidad, pero ¿qué nos angustia sobre todo? Uno, que no todos los niños son completamente sanos. Tenemos niños, muchos alérgicos, asmáticos, tenemos niños diabéticos con enfermedades donde utilizan medicamentos inmunosupresores que bajan sus defensas. Y esos pacientes puntualmente cardíacos, renales, que también los hay, sí tienen un riesgo mucho más alto. O sea que ese subgrupo de pacientes definitivamente es muy peligroso. Pero ¿qué es lo más peligroso para nuestra realidad en el día a día? Es que en nuestras casas viven ancianos, adultos con comorbilidades muy importantes y si estos niños prácticamente con síntomas muy leves tienen contacto con ellos, sí son muy transmisores. Entonces los niños no son muy enfermos, pero son grandes transmisores, quizás los principales transmisores. De ahí
que haya toda una discusión en este momento sobre si es el momento o no para que los niños vayan al colegio, no tanto por su enfermedad, sino por lo que puede traer esto a nuestros ancianos y a personas con mayor riesgo. Antes de hacer, se me adelantó una pregunta que le voy a hacer, pero antes de eso, usted como está en Tuluá, ubicado en Tuluá, en el corazón del Valle del Cauca, y hay un registro, no sé cuántas personas en este momento tienen COVID, pero de ese número que están infectados, ¿hay registro de menores de edad? Hay un registro de alrededor de 2 menores de edad, pero que no tuvieron complicaciones. No he revisado hoy cómo está la estadística, pero al parecer tenía entendido que habían 1 o 2 pacientes, pero que no tuvieron ninguna situación de gravedad. Ajá, complicada. Y ahora sí, tocando el tema del estudio, ¿usted qué opina? ¿Estaría de acuerdo en que a partir del próximo semestre los niños retomaran sus clases en el colegio? Es un tema que hay que coger con pinzas, Jenny, porque digamos que si se cumplieran todos los protocolos como se debería, eh, uno podría pensar en hacerlo. Primero, de manera gradual, y segundo, probablemente en cursos más avanzados, y no tanto en los cursos de jardín y prejardín, donde los niños probablemente no vayan a tener ninguna conciencia sobre el control de la enfermedad. Es posible que los niños más grandecitos, a través de momentos de educación previos, es decir, deberíamos estarlos preparando ya si pensáramos en hacerlo, pero no podemos salir a improvisar y mandarlos todos al colegio. Entonces, de manera gradual, menos cantidad de niños en los salones, de manera intermitente, unos días en la casa y otros días en el colegio, o unas horas en la casa y otras en el colegio, con todos los protocolos de seguridad, pero yo estaría de acuerdo, probablemente en niños de últimos momentos de primaria y hacia el bachillerato, y no tanto los bebés o los niños que estén en jardín y prejardín, porque sería mucho más difícil llevar los protocolos. Pero me parece que si lo vamos a hacer, y tiene que ser una decisión en conjunto, tanto del gobierno como de las unidades, los colegios y los padres y los expertos, tenemos que comenzar desde ya a entrenarnos. No podemos llegar el próximo mes a meter estos niños sin ningún entrenamiento. Eso sí me parece fundamental. Tiene que haber un entrenamiento antes de que se llegue al momento. Doctor, ¿influye el tema de la alimentación en los niños para que ellos sean como inmunes o, bueno, no sé si la palabra es inmunes, para que ellos resistan este tipo de enfermedad? Muchísimo. De hecho, en una de las actividades que hacemos en nuestro consultorio con nuestros pacientes es hacer una educación nutricional individualizada. No nos gusta traer tantos moldes o recetas de nutrición, sino que individualmente, de acuerdo a los requerimientos de los niños, a su peso, a su talla, a su contextura física, a sus patologías de base, a sus antecedentes familiares, a sus condiciones socioculturales, porque no es lo mismo lo que come un niño en determinada ciudad o otra, en el campo o la ciudad. De acuerdo a eso, planeamos unas estrategias de alimentación que los lleven a fortalecer su sistema inmune. Hoy en día sabemos que es muy fácil representar un plato, lo que se llama el plato saludable, que fue una idea de Harvard en el 2011 para tratar de sintetizar. Ellos dibujaron un plato y lo dividieron en 4, y la mitad de ese plato eran verduras y frutas. Entonces, si nosotros nos llevamos eso en nuestra mente, sin saber gramos, sin saber calorías, que son tecnicismos que las mamás y los niños no entienden, si la mitad de nuestro plato son verduras y frutas y el resto son proteínas como frijoles, arroz, etcétera, pollo, estos niños van a ser sanos y van a tener unas defensas muy elevadas. Entonces, sí me parece muy importante que esa pregunta me gusta mucho para que queden en nuestros padres de familia y nuestros niños que nos escuchan, que tienen que comer muchas verduras y frutas y alimentos sanos y no tanto alimentos preparados, alimentos empaquetados, gaseosas, jugos de caja, elementos hipercalóricos, que van, por el contrario, a deprimir el sistema de defensas. Las pepas, por ejemplo, lo que son los frijoles, garbanzos, lentejas, reemplazan a la proteína, carne, pescado, pollo. Tienen unas características puntuales, generalmente no las reemplazan, cada una tiene
sus especiales condiciones favorecedoras en cada uno de los sistemas del cuerpo humano, pero ambas son proteínas. Las unas son animales, las otras vegetales. Unas tienen más cosas que otras. Por ejemplo, el pescado tiene muchísimo fósforo y ácido fólico, mientras que la carne de res, por ejemplo, tiene alto nivel de hierro. Ninguna otra proteína nos da tan alto nivel de hierro. Mientras que la proteína leguminosa es una proteína que nos va a ayudar en formación de tejidos, pero posiblemente no tanto por ejemplo, en el hierro o en el ácido fólico que tienen las carnes de res y carne de pescado. Entonces son diferentes situaciones. Hay una cosa que se llama también momento nutricional o momento funcional, y es que cuando usted come carne junto con frijoles, por ejemplo, eso potencia la efectividad de los dos para cumplir sus funciones de nutrición proteica. Entonces es no solamente individualizar qué alimentos, sino cómo se deben combinar. Uno, para que sean nutritivos, y dos, para que sean atractivos a los niños, que es lo que las mamás generalmente nos dicen. Pero ¿cómo hago para que el niño se coma la comida? Entonces usted tiene que poner eso atractivo. Entonces usted le coloca un poquitín de crema de leche a las frutas, usted pica finamente las verduras y las mezcla con la carne, por ejemplo, y el arroz para que él no las vea, pero se las esté comiendo. Entonces hay diferentes estrategias que, como te digo, Jenny, deben ser individuales con cada uno de nuestros niños y no son una receta de cocina que se pueda publicar en un texto. Ahora que usted habla de esas estrategias para, entre comillas, engañar a los pequeños, entre Ujú. comillas, por ejemplo, cuando uno hace la crema de verduras, pues cuando uno dice, vamos a tomar sopa de verduras, nadie, todo el mundo le saca el cuerpo. Cuando usted esa crema de verduras la licúa, ¿se pierden las propiedades o no? No, no, no necesariamente. Ocasionalmente las propiedades se pierden, sobre todo en los momentos de cocción. La cocción sí hace perder algunas propiedades integrales del alimento, pero el licuarlo no tanto. Siempre Mm. y cuando es que el gran error es que se licúa, pero se cuela. Entonces solamente se saca, es como el jugo, pero el concentrado que deberían comerse lo botan. Entonces es ahí el problema. A veces yo lo que les digo es, no tanto licúelo, sino que convierta lo atractivo a lo visual. Entonces a veces les colocan tomaticos como si fueran los ojos, una lechuguita como si fuera el cabello, una boquita de brócoli. Entonces, si colocamos eso así, colores llamativos en los platos y no el color blanco convencional, los niños les gusta, les parece atractivo, y sobre todo que no los obliguemos. Ocasionalmente los obligan y los ponen como de una manera punitiva que tienen que hacerlo, entonces vuelven ese momento como un momento de tipo, como si fuera un castigo. Sí. Y la comida, por el contrario, es un momento educativo, es un momento donde se nos enseña a querernos a nosotros mismos, es decir, comer para crecer y querernos, comer para compartir con nuestras familias y la sociedad, y comer para aprender a sentir cosas buenas. Entonces, si uno come, siente delicioso. Si un niño come y mastica, habla más rápido, se sociabiliza más rápido. Entonces, comer es un momento educativo, no puede ser punitivo, Mm. entendiendo que los momentos de los niños son particulares. Entonces, un niño muy chiquito come cada 3 horas, un bebé, pero un niño de 2 años que solo tiene que crecer 5 centímetros, pues a lo mejor disminuya digamos, su necesidad. Entonces, un niño de 1 año crece 7 kilos en 1 año y un niño de 5 años crece 2 kilos. ¿Quién tiene que comer más? Pero la expectativa es de que el que 5 coma más porque tiene más edad, pero es que tiene que crecer menos. Entonces, todos esos conceptos tienen que ser tratados de forma individual con los padres y los niños para que ellos se integren al proceso de alimentación. Doctor, ¿cada cuánto? No, bueno, antes de preguntarle cada cuánto se debe visitar al pediatra, la pregunta es también desde qué momento se debe visitar, o sea, después de que el bebé nace, ¿al cuánto tiempo se debe visitar? Se debe hacer la primera visita. Mire, Jenny, yo tuve una experiencia en particular en una EPS donde trabajaba, donde logré convencer al equipo directivo de la EPS, no digo el nombre para no hacer cuñas. Ujú. eh, en esa EPS se me comieron el cuento y comenzamos a hacer trabajo con las embarazadas. Entonces cogíamos las embarazaditas de 3 meses, 4 meses, ya comenzando a crecer sus barriguitas,
y comenzamos a hablar de los bebés estando en la barriga. En algún momento comencé a hacerlo, ahora no tanto, pero he querido volverlo a retomar, es la consulta prenatal para el bebé, no para la mamá. O sea, Mm. control prenatal para el niño, que suena un poquito sofisticado, pero es ver al bebé en su barriguita. Entonces me parece que el mejor momento es antes de que nazca, no cuando nazca. Y en ese Antes de sentido, que nazca, pero después de que nazca, ¿cada cuánto tiene que hacerlo? bueno, puntualmente, digamos que hay una normatividad en el Estado colombiano, hay una normatividad al respecto, donde se refiere que lo ideal es que estos pacientes sean vistos por lo menos cada 2 meses durante el primer año de vida y durante el segundo año de vida. Después se van espaciando cada 3 o 4 meses para que los niños ya muy grandes, después de los 7 u 8 años, sean vistos cada 6 meses o hasta un año cuando están cercanos a la pubertad. Doctor, o sea que el médico pediatra atiende a los niños desde que nace hasta qué edad, hasta los 17 años. Colombia en especial no tiene una reglamentación al respecto. Específicamente yo lo hago hasta los 17 años porque digamos que la laxitud normativa en Colombia me lo permite en el sentido de que es menor de edad todo aquel que tenga menor de 18, pero ahí ha habido una discusión grande. En algunos centros hasta los 15. Yo lo puedo hacer hasta los 17, de hecho, porque, como lo decía Jenny, yo tengo una amplia experiencia también en el manejo de pacientes de mayor edad antes de haber sido pediatra. Entonces, para mí, digamos, ver pacientes entre 15 y 17 años se me hace fácil, pero algunos pediatras que no tenían formación muy amplia en ese tipo de pacientes, a veces se les hace complicado, pero yo lo puedo hacer con facilidad por mi experiencia anterior. Doctor, usted venía atendiendo entonces, tengo por aquí, estoy buscando para recordarle a las personas que nos están escuchando, estaba atendiendo en la calle 25, número 34, Sí, 37, por favor me corrige, se llama MCA Consultorios en el piso 2, consultorio 5, ¿sí? eso queda en el barrio Albernia de Tuluá, En el no barrio. muy lejos, no muy lejos de las clínicas, de todas las áreas de clínicas. Es muy De, fácil. de hecho, su consultorio está ubicado en el sector de los médicos. Exacto, es muy fácil conseguirlo. Mi nombre está ahí afuera en la puerta de vidrio al ingreso, entonces ahí no tiene Tiene pierde. pérdida. Entonces, en este momento, las personas que quieran contactarlo para el tema de telemedicina, que es lo que se va a seguir haciendo, ¿hasta qué fecha? Hasta más o menos, usted hablaba Sí, ayer, me mencionaba que más o menos después del 1 de septiembre pueden volver a retomar las labores normal. sí, de todas maneras, hoy en día, digamos, ya tenemos permiso para hacer actividades presenciales con equipos de bioseguridad. Algunos, pues están las dos opciones, ¿no? Algunas personas que prefieren más la telemedicina y otros que prefieren más lo presencial. Lo que pasa es que las presenciales tienen más protocolo. A veces solo se pueden en salas de espera pocos pacientes y eso. Pero tenemos ya las dos opciones. Probablemente para septiembre pues, se libere mucho más la consulta presencial, pero por Ajá. ahora digamos que pesa todavía mucho la necesidad de tener menos gente aglomerada. En ese orden de ideas, independientemente de que levanten la cuarentena, de que se acabó el coronavirus, de que la vida transcurra normal, usted va a seguir atendiendo en las dos modalidades. Sí, claro, porque digamos que esto nos abrió la posibilidad para, pues, abrir también nuestra mente, ¿no? Entonces es posible que veamos los pacientes de primera vez, como decías, mejor presencial ya en un futuro y después se pueda ver de esta manera o presencial también de acuerdo a las necesidades, pero ya se nos abrió un nuevo abanico de posibilidades. Perfecto, entonces le voy a reiterar a las personas que nos van a escuchar o que nos están escuchando, entonces el doctor está prestando sus servicios en este momento en la parte más dedicada a la parte de telemedicina, que no, a la cual no cierra las puertas porque sabe que el coronavirus nos cambió la mentalidad a todos y también es una manera de reinventarse en el sector de la salud. Y las personas que estén interesadas entonces en pedir una consulta para su niño, lo pueden hacer al 224-4925 en la ciudad de Tuluá, repito, 224-4925, o igualmente lo pueden hacer al 314-683-3572. Repito, 314-683-3572. En esos dos números telefónicos pueden pedir una cita previa para que obviamente el doctor los pueda atender. Doctor, por último,
una pregunta que quiero ya a nivel personal y me queda la duda. Generalmente los médicos pediatras pues se encargan del tema de la salud de los niños, pero ustedes desde el interior del sector que los cobija, realizan algún tipo de campaña durante todo el año para, por ejemplo, erradicar el tema, uno, el tema del maltrato infantil y dos, una fecha como la de hoy que tiene que ver con el tema del no al trabajo infantil. Sí, claro, nosotros lo que hacemos generalmente es educación, lo hacemos y eso lo hago yo en cada una de mis consultas, es tratar de detectar y es una obligación de nosotros como pediatras y médicos en general, de la detección precoz de los signos de maltrato infantil. Entonces, un niño supremamente tímido o un niño supremamente irritable, agresivo, un niño que tenga un desarrollo psicomotor totalmente quedado y que no tenga una explicación lógica, un niño que pueda tener estigmas de trauma físico o de trauma psicológico debe ser detectado por nosotros de manera precoz en nuestras consultas. Yo lo hago puntualmente en la universidad, en la UCEBA, generalmente con cada uno de los cursos que va pasando en pediatría, ellos hacen un trabajo con respecto a maltrato infantil. Hablamos del tema y ellos de alguna manera consiguen un grupo al cual le pueden explicar esto en su comunidad, o sea que hacen como una expresión de la parte educativa a nivel social, se trasladan a la comunidad y dan charlas al respecto. El día como hoy, a pesar de que no es un día muy publicitado, debería serlo mucho más, porque los niños maltratados van a ser los adultos del futuro con resentimientos, van a ser niños impulsadores de la violencia y van a ser posiblemente nuestros gobernantes y van a ser nuestros médicos y nuestros ingenieros y van a tener unas situaciones a nivel psicológico y social que van a dificultar la interacción en sus diferentes áreas de abordaje y de trabajo. Perfecto. Doctor, hay una persona que tal vez se conectó hace poco, me pregunta, creo que es de Ugala Grande, Patricia Carvajal Ramírez, dice, doctor, ¿han existido muchos casos de COVID en los niños? Afortunadamente no en nuestro, digamos, Valle del Cauca, en nuestro centro norte, eso ha sido muy poco, alrededor de unos dos o tres casos para esta región. En Palmira puntualmente, que es un área donde también incido en la parte de urgencias, hay dos niños puntualmente, uno hijo de un paciente adulto que llegó a la clínica proveniente de España. Ese niño incluso no, en él no respetaron el confinamiento y se generó un riesgo de infección en el colegio. Fue eso bien complicado, generó mucho estrés en los padres, pero afortunadamente no estamos viendo casos. Es posible que por falta de haber hecho pruebas no se hayan detectado y haya muchísimos asintomáticos. Por eso lo que tenemos que cuidar es que estos niños no se nos vayan a infectar o que estos niños no vayan a tener contacto con adultos que potencialmente puedan tener mortalidad. Entonces, no, pero es posible que necesitemos muchas más pruebas para poder mirar si hay niños asintomáticos. Eh, una última pregunta, doctor. Las mujeres embarazadas, ¿cómo han hecho en esta época de pandemia? Porque los controles no son los mismos de antes. ¿Cómo han tenido que hacer esas mujeres? Pues mis respetos para mis colegas ginecólogos, mis respetos porque pues hacer una consulta de telemedicina definitivamente ha sido complicado. De las que no se ha podido generalmente es con las embarazadas, ellas han tenido que ir a los sitios corriendo riesgos importantes, pero les ha tocado con protocolos de seguridad importantes. La literatura, en lo que he podido leer sobre embarazadas, les va bien. Afortunadamente les va bien, hay poca mortalidad y no hay transmisión materno-perinatal. Es decir, que la mamá desde su barriguita no le pega el COVID al niño. ¿No? Lo que puede pasar, no le pega el COVID. Lo que puede pasar es que si no se detecta antes del parto, en el momento del parto, cuando ella lo coge y lo amamanta, si ella no se coloca tapabocas y no utiliza medidas de bioseguridad, ella puede infectar al bebé.
pero si se detecta a tiempo, tampoco es una razón para quitarle el amamantamiento. La mamá se lava las manos, se coloca guantes, se coloca un tapabocas de alta capacidad, que se llaman N95, batas especiales y amamantan a sus bebés. Pues mis respetos para los ginecólogos, mi respeto también para las mujeres que están embarazadas en esta época de pandemia, mi respeto también para los pediatras que de todas maneras han tenido que innovar en el tema de la telemedicina, pero que muy seguramente, como usted mencionaba hace unos momentos, es algo que no llegó para irse, sino que es algo que llegó para quedarse y por eso el doctor Anuar está siendo muy consecuente con esa realidad y estamos reafirmando a través de este espacio que seguirá prestando sus servicios en calidad de médico pediatra en las dos modalidades, la presencial cuando el tiempo y las condiciones lo ameriten y la parte de telemedicina de aquí en adelante, independientemente si el COVID se fue o se queda, Así ¿cierto? es, Doctor, pues no sé, totalmente. algún aporte, alguna sugerencia, algún mensaje alusivo precisamente en este día para los niños. Lo escuchamos, doctor. Que amemos a nuestros niños, que les demos lo mejor de nosotros, que en vez de ponerlos a trabajar, como ocurre con 1 de cada 10 niños en el mundo, los pongamos a jugar. El juego es el mayor trabajo del niño. El único trabajo que tiene que tener el niño es generar creatividad para el juego. A través del juego, el niño aprende y a través del juego se forma y se desarrolla. Entonces, no al trabajo, sí al juego, sí a la formación de valores en los niños, sí a la formación mental, emocional y espiritual de los niños para que el futuro de la sociedad tenga un cambio radical en los próximos años. Pues con esta frase también y muy sabia me despido. El único trabajo, como dice el doctor, que tienen que tener los niños es la creatividad y todo lo que esto genera para que ellos tengan un mejor, un mejor ambiente. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros a través de Gracias, Jenny, por tu invitación. Pasamos un rato agradable, un claro que ratito aquí a la hora del almuerzo. a la hora del almuerzo, en un ratico también para confirmar que la tecnología muchas veces se acerca más de lo que pensábamos. Entonces, este es su espacio y con Sí, seguridad sí, y que que se está utilizando mejor que antes. Se está totalmente. utilizando mejor. Antes la tecnología se está utilizando posiblemente en cosas que no eran tan beneficiosas, entonces le estamos dando El uso un plus debido. a las cosas que estamos haciendo. Claro que sí, acá muy seguramente vamos a volver a tener en un par de meses al doctor para que hablemos de, pues ya podríamos hacer un balance de qué ha pasado entonces con los niños que están retomando, por ejemplo, a la escuela, qué ha pasado, porque muy seguramente en algún momento Claro, con gusto, van con a tener gusto, que estar en la escuela, con entonces gusto. hablaremos de eso y mucho más. Doctor, muchas gracias y que pase una feliz tarde. Que estés bien, Jenny. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego.